estamos en una serie los jueves sobre que sea nuestro Dios el que nos ayude a tomar el control de nuestras vidas. ¿Quién está manejando allá? Que Dios tome el control, pero al fin y al cabo es usted el que toma el control de su vida con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. El primer jueves, Isaías, nuestro hijo, nos ministró acerca de el dominio propio a través de la palabra. Levante la mano conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús. Dígalo más fuerte, diga: Padre, en el nombre de Jesús, dame el dominio a través de la palabra. Diga: que nada ni nadie me robe el dominio, en el nombre de Jesús. Y los dos jueves anteriores, que fueron amplias enseñanzas acerca del control de nuestra mente. Sería maravilloso que ojalá usted pudiera agarrar el hilo de la serie y que los 3 jueves anteriores que están en el canal nuestro de YouTube, usted pueda ir y accesar a ellas, y que usted pueda escuchar la primera del dominio propio, las 2 de la mente, y hoy sería nuestra 4ª enseñanza de que podamos tomar el control de nuestras vidas en Cristo. Quiero que vaya a Lucas 22, por favor, y que usted pueda seguir la línea, de manera que usted pueda ser muy ministrado y muy bendecido por la palabra del Señor. Bien, en Lucas 22, versículo 41, Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos, hablando de nuestro Señor. Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Ayúdeme, se me quedaron botados. Dice: y puesto de rodillas, ¿qué pasó? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga. ¿Qué dice allí? Ayúdeme más fuerte, más fuerte. No se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y dice que inmediatamente que él tomó la decisión de no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, sucedió algo. ¿Qué sucedió allí? En el versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Quiero que preste mucha atención. Hablaremos con ayuda del Señor unos 45 minutos para hacer la cena del Señor. Y considero la enseñanza de hoy una de las enseñanzas más importantes. No importa el nivel o la cantidad de años que usted tenga en Cristo, siempre será un tema vigente en la vida del creyente que quiera agradar a Dios. Y yo creo que todo el mundo que tenga conciencia de las cosas que vienen debe de orar. No voy a hablar de la oración, pero voy a agarrar esta línea de Jesús, que Jesús, sabiendo las cosas que se avecinaban hacia él, mismas que eran parte del propósito de Dios, Jesús lo que hizo fue refugiarse en el Padre, orar. Pero una de las cosas más importantes, quiero que lo veamos en el versículo 42, cuando él estaba orando, dice: puesto de rodillas oró. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. Él vino a esta tierra con el único propósito de hacer la voluntad del Padre. Y le voy a decir algo, querida iglesia. Yo espero que usted tenga la madurez y la apertura para recibir esto. Nosotros también tendremos que tomar esa decisión, y debemos vivir en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. Quiero enseñarle esta noche sobre el control de tu voluntad. Jesús puso su voluntad rendida al Padre. Alguien repita conmigo, diga: Jesús. Más fuerte, como que usted está aquí, diga: Jesús rindió su voluntad. ¿A quién? Al Padre. Él dijo: no se haga mi voluntad. Quiere decir que la temática va con el aspecto de la voluntad.
Síganme, voy a tratar de resumir mucho de manera que usted se lleve una buena enseñanza. Hay 3 voluntades solamente en la vida, llamémosle solamente en el universo para que usted pueda entender. Está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es absoluta. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable, y la voluntad de Dios es eterna. Alguien me regala un amén en esta casa. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es absoluta y es eterna. La segunda voluntad, escúcheme esto, la segunda voluntad es la del ser humano. El ser humano tiene una voluntad, y esa voluntad, óigame bien, querido pueblo, esa voluntad tendrá su carácter de acuerdo a la elección que él haya hecho en cuanto a su relación con Dios. Dependiendo de lo que tú decidas en esta vida. Por eso es que a ti nadie te puede obligar a nada. De acuerdo a lo que tú decidas en esta vida en cuanto a la relación con Dios, así será tu voluntad. La voluntad del ser humano tendrá el carácter de acuerdo a la elección que haya hecho en su relación con Dios. Y la tercera voluntad, escúcheme bien, la tercera voluntad es la del enemigo. La voluntad del enemigo es pervertida. La voluntad del enemigo persigue combatir la voluntad de Dios. Él combate. La voluntad del enemigo combate la voluntad de Dios. Persigue engañar a los hombres para que usen su voluntad en contra del Dios que los hizo. Esa es la voluntad de Lucifer. ¿Cuántos saben que cada uno de los que estamos acá tenemos una voluntad? Todos. Ahora, ¿cuánto quieren hacer la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta, absoluta y eterna. ¿Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor? Vamos a aprender. Diga conmigo: vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el hombre está en medio de 2 voluntades. El hombre tiene su voluntad. Usted está aquí sentado, usted tiene su voluntad. No importa que usted haya venido por voluntad propia o porque te hayan traído. Aun si te trajeron, al final tuviste la voluntad de venir. Y nosotros en esta tierra vamos a vivir en medio de 2 voluntades. Y tenemos que decidir quién va a controlar nuestra voluntad. O controla nuestra voluntad Dios, o controla nuestra voluntad el enemigo. Y le repito, la voluntad del enemigo es pervertida, combate la voluntad de Dios, persigue engañar a los hombres para que usen su voluntad contra Dios. Esa es la voluntad del diablo. Cuando Dios hizo al hombre, síganme por favor, cuando Dios hizo al hombre, le dio su imagen. Dice el libro de Génesis que hemos sido creados a imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, puso su imagen, oigan esto, y puso en su espíritu rasgos de la deidad. Rasgos de la deidad. En el espíritu del hombre están los rasgos de Dios. Y esos rasgos, entre esos rasgos está el libre albedrío. Entre esos rasgos está el que tú tengas la facultad de decidir qué vas a hacer en tu vida. Si tú quieres, sigues haciendo las cosas como tú quieres. O si tú quieres, como Jesús, te rindes a no hacer en esta tierra mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Este es uno de los mensajes más sencillos de predicar, pero más difíciles de cumplir. Es la verdad. Te lo digo yo con 23 años de pastorear. Lo que pasa es que llega un momento conforme usted va avanzando en la vida, y usted fue una persona como mi caso, que quizás usted y yo estuvimos en el mundo. Vimos la semana pasada y antepasada que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del diablo y de la carne. Y llegó un momento cuando venimos a los pies de Cristo y aquello que practicábamos ya no lo queremos practicar. Pero le voy a ser sincero, al día de hoy
Después de haberme entregado a Cristo en el año 1995, junto con mi novia, que soy mi esposa, en octubre cumplimos 30 años. Nunca ha habido nadie que me obligue a seguir a Cristo. Nadie me ha obligado a seguir a Cristo. En el Medio Oriente obligan a la gente a que nieguen a Cristo. Y aún obligándolos a que nieguen a Cristo, ellos no les da la voluntad negarlo, y prefieren morir por Cristo. Aquí usted tiene la libertad de escoger a Cristo, lo amenacen o no lo amenacen, pero al final se hace su voluntad. Por eso usted decide. La voluntad del hombre está entre dos voluntades: o la voluntad del enemigo perversa, enemiga de Dios, o la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, absoluta y eterna. Pero nosotros, el ser humano, repito eso, Dios le puso en su espíritu rasgos de la deidad. Ricardo, Daniel, Abraham, ellos tienen rasgos de la deidad de Dios en su espíritu. Y uno de los rasgos más grandes que Dios le dio al ser humano es que el ser humano al final decide qué quiere. De hecho, al final del culto tú te puedes ir de esta iglesia y nunca más volver, y esa fue tu voluntad. O sales meditando, pensando, y dices: Dios mío, de verdad yo necesito acercarme a Dios. ¿Cómo es posible que en mi caso, te voy a ser honesto, en mi caso, cuando yo estaba en el mundo, las amistades me jalaban, pero tampoco me obligaban? Alguien me vio lo mismo que su pastor. Las amistades me jalaban, que la fiesta, que el bar, que el relajo, que la poca vergüenza. Pero al final nadie me puso un revólver, vamos a tomar, ni me puso una navajilla en el cuello, vamos a enfiestarnos. Al final yo tomé la voluntad de ir. Por eso, si yo tuve la voluntad de ir a lugares de perdición, ¿cómo no voy a tener la voluntad para acercarme a Dios, que puede cambiar mi corazón? Porque esto es así. Y esos rasgos del libre albedrío es lo que hoy Dios hace lo que quiere, porque Él es Dios. Y Dios puso ese rasgo divino de su grandeza, el libre albedrío, para que usted pueda escoger lo que usted quiere. Por eso es que, escúchame bien, la voluntad es un atributo dado por Dios. Pastor, ¿quién inventó la voluntad? Dios. Porque la voluntad estaba en Él. Entiéndanlo, tienen que prestar atención. La voluntad la inventó Dios. ¿De dónde nace la voluntad? De Dios. Y Dios, como te hizo a imagen y semejanza de Él, te dio voluntad. Lo que pasa es que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad nuestra. Y la voluntad del hombre, tu voluntad, te hace responsable de tu destino. Tú no puedes culpar a nadie de lo que te pase el día de mañana, porque tú lo escogiste. Tú no puedes culpar a nadie. Aún a mis 3 hijos, uno ya casado, 2 jovencitas creciendo, nosotros, mi esposa y yo, les enseñamos. Pero créame que al final ellos van a hacer su voluntad. Y si ellos terminan rendidos a Dios, harán la voluntad de Dios. Si ellos no terminan rendidos a Dios, cosa que no va a pasar porque se van a rendir a Dios, otra persona sería responsable de su destino. Levante la mano conmigo y diga: yo soy responsable de mi destino. Seguimos. Dios le dio a Adán y a Eva su imagen. Dios le dio a Adán y a Eva su autoridad. Dios le dio a Adán y a Eva su dominio. Hermano, es que un día estos, ¿qué Dios tan maravilloso? Porque un día estos estuve estudiando muchas cosas sobre la autoridad de Dios en el hombre. Y Dios no solamente le dio al ser humano el dominio, la imagen, la autoridad sobre todas las cosas. Hermano, aparte de darle imagen, dominio, autoridad, los bendijo. Dice la Biblia: y los bendijo Dios. Tan es así que cuando Adán despertó en el momento de la creación, ya todo el Edén estaba hecho. Ya toda la provisión, todo lo que Adán necesitaba estaba listo. Alguien dice: sí, pastor, y cuando despertó a Eva, ya Adán estaba ahí, porque todo lo que Eva necesita es a nosotros. No diga eso, porque créame que en algunos casos es al revés.
Pero Dios bendijo al ser humano. Hermano, cuando usted se deja guiar por Dios, todo lo que usted necesita, ya Dios lo tiene preparado. Pero ¿por qué Dios nos dio voluntad? Dios nos dio voluntad para que hiciéramos la de Él, no la de nosotros. O sea, Dios a usted y a mí ni siquiera nos permite movernos un centímetro de su voluntad. Dios quiere que nos mantengamos encaminados. Cuando el Señor a mí me hizo el llamado al ministerio en el año 2002, yo sabía que era la voluntad de Dios. No es fácil, hermano. Usted tiene que estar seguro que es Dios que lo está llamando. Yo casado con 2 hijos, porque aunque solamente había nacido Isaías, Gerson es un hijo nuestro también. Entonces tenía que sacar un hogar de 4 personas. Un jovencito que en su vida había llevado instituto bíblico, nunca había estudiado en mi vida. Pero ¿de qué te sirve todo lo que tú estudias si no haces la voluntad de Dios? En mi caso, yo no tenía estudio, pero la estoy haciendo. Y eso es aplicable en cada área. Tienes que estar seguro con quién te vas a casar, porque forma parte de la voluntad de Dios. Tienes que estar seguro al trabajo que vas a entrar, porque forma parte de la voluntad de Dios. Tienes que estar seguro con quién te juntas, para que no te desvíe de hacer la voluntad de Dios. Génesis 2, verso 15. Génesis 2, verso 15. Voy rapidito porque tenemos que aprovechar bastante, y mañana cuando usted escuche esta palabra te va a bendecir muchísimo también. Génesis 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. Usted conoce la historia de la creación, el génesis del ser humano. Dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué hizo Dios? Puso al hombre. Ve, ya estaba creado el huerto, ya estaba toda la provisión. Dios ya tenía listo todo lo que el hombre iba a necesitar en la tierra. Dice que lo puso en el huerto del Edén con 2 propósitos: lábrelo y guárdelo. Lo que te estoy dando, no solamente quiero bendecirte, quiero darte responsabilidad, porque Dios a todo lo que nos da una responsabilidad. La propiedad nueva, todos tenemos que ser responsables. Hasta ahí llego. Todos tenemos que ser responsables. Verso 16. Ojo, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, escuchen eso, de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Ayúdeme para que aprendamos. De todo árbol del huerto, ¿qué? Mano, usted tiene una idea cuántos árboles había creado Dios. De cas, de mora, de mango, de aguacate. Y, hermano, hágale números. De níspero, de jocote. Viera los árboles que hay en ese. No voy a seguir porque, hermano, yo no viera que no, solo en eso pienso ahora. En serio. Yo ya estaba orando y mientras oraba, yo empezaba a visualizar cómo va a ser el altar, cómo va a ser. Y al rato recordaba, Señor, que hoy tengo culto. Padre, ayúdame a orar por el culto. Y ya yo me imaginaba las aceras y por donde entraba mi carro y su carro. Ya, dejémoslo ahí. Imagínense la cantidad de árboles que Dios había hecho. Y de todo el huerto, hermano, de todo el huerto, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué puedes hacer? Podrás comer. Verso que sigue, hijita. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una pregunta, querido. ¿Eran más los árboles para alimentarse que el único del que no podían? ¿Sí o no? Parece que no, parece que algunos están haciendo matemática. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Síganme aquí. Y esto lo he enseñado, no lo tengo en las notas, pero lo he enseñado toda mi vida.
¿Por qué es que el ser humano siempre se enfoca en lo que no puede, en lugar de aprovechar la bendición de todo lo que Dios nos ha dicho que sí podemos? Tantos árboles en el huerto y se fijaron en uno. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ese en el que se fijaron, escúcheme, aprendamos, ese en el que se fijaron les iba a revelar cómo hacer las cosas malas. Pero una pregunta, ¿no es lo mismo lo que nos atrae cuando estamos en el mundo? Pero dígame algo, parecen ángeles que bajaron hoy y nunca hicieron nada malo. No se haga. Bueno, al menos José y yo. Al final oran por José y por mí. En el mundo, ¿qué es lo que más te atrae? Bueno, te atraía porque ya ahora eres un santo, gloria a Jesús. Pero lo indebido, lo que no se puede, lo que no se debe. Tenían 50,000 árboles, se tenían que fijar en uno. Ellos, en lugar de hacerle caso a Dios, seguir su voluntad y alimentarse de toda la provisión, se enfocan en uno que les va a enseñar a hacer el mal. ¿Cómo, pastor, les va a enseñar a hacer el mal? Porque es un árbol de la ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. Al ellos comer de ese árbol, no solamente iban a conocer a hacer el bien, iban a aprender a hacer el mal. Y se enfocaron en eso. Lamentablemente llegaron a perder la pureza. El mismo árbol que Dios prohibió es el mismo árbol que el enemigo usó para sacar al hombre de la voluntad de Dios. Hermano, quiero que aprendan esto porque yo lo aprendí en este día. Y quizás a alguien le va a bendecir. Hermano, Adán y Eva no entendieron que era mejor que Dios determinara lo que para ellos era bueno y lo que era malo. ¿Qué significa eso? Dios quería reservarse, agarren esto en especial los jóvenes que van para arriba y hay cosas de la vida que no han vivido. Dios quería reservarse el derecho de que Él decidiera por nosotros y que simplemente le obedeciéramos. Si usted y yo hoy no estuviéramos pagando los estragos de Adán y de Eva, usted y yo nunca hubiésemos conocido el mal y Dios nos dirigiría y todo lo que Dios dijera le hubiéramos dicho sí, Señor, o amén. En el momento que Adán y Eva no hacen la voluntad de Dios y hacen la voluntad de la serpiente, comienzan a conocer el mal y comienzan a conocer el bien. Por eso inmediatamente que comieron, descubrieron que estaban desnudos. Si ellos no hubiesen comido, hoy no existiría el mal. En el momento que tú buscas hacer el mal, te sales de la voluntad de Dios. En el momento que te mantienes haciendo la voluntad de Dios, el mal nunca se acerca a ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Es más, le voy a enseñar algo que va a romper los cuadros de lo que se ha enseñado por miles de años. Póngame el capítulo 3 verso 6, Tati, por favor. Capítulo 3 verso 6. Póngamelo en la Nueva Versión Internacional, hijita, por favor. Una vez que comió del fruto, quizás usted lo sabía, pero es que a mí me impactó. Dice, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Casi siempre se le echa que por la mujer, que por Eva. No. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo. Fruto que Dios le había dicho, no lo comas, te proveo por todo lado. Ese no. Era atractivo para la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió. Y mire lo que dice ahí. Es que Valera no lo dice así. Valera nos deja un espacio como para creer de que cuando la serpiente engañó a Eva, Eva estaba sola. Y después de que comió la fruta fue donde el esposo. Así lo dice Valera. Valera nos da el margen para que usted interprete y usted diga, bueno, ¿quién sabe dónde estaba Adán? Por años hemos dicho, ¿dónde estaba Adán? No, Adán estaba con Eva. Dice
que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella. ¿Alguien está aquí conmigo? Estaba con ella. O sea, no fue que ella vino y comió y luego fue y buscó a Adán y le dijo: Adán, vea qué rica está esta manzanita. Abra. No, Adán estaba ahí. Vea lo que dice Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice: así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también, ¿qué? Comió. El verso que sigue, el 7. Dice: en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera. Hermano, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa que quizás usted nunca lo ha escuchado. Le voy a decir por qué Eva fue engañada por la serpiente. Eva fue engañada por la serpiente porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo: todo el huerto usted lo labra, todo el huerto usted lo cuida, y sobre todo el huerto y sobre todo animal te doy autoridad. Cuando la serpiente se le aparece a Eva, Eva interpreta, ay, ahora sí le voy a romper la religión. Eva interpreta que si Adán permitió que esa serpiente se acercara, serpiente sobre la cual Dios le había dado autoridad, Eva se dio a comer porque Adán estaba con ella. Eso termina de demandar la responsabilidad sobre el hombre, porque el hombre, estando allí con la autoridad de Dios sobre esa serpiente, la dejó que engañara a Eva. Y Eva fue engañada por la serpiente, pero el hombre se rindió a la voluntad de la mujer. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo sé que ustedes todos lo sabían. ¿Qué va a saber usted? Claro, yo siempre decía una pregunta: ¿por qué en un ambiente tan glorioso Eva fue engañada? Estaban en el ambiente de la gloria, donde Dios se movía en el Edén. ¿Cómo es posible que la serpiente engañe a Eva? Claro, la serpiente engañó a Eva porque Adán estaba presente. Y Adán tenía autoridad sobre la serpiente. Y cuando la serpiente empieza a hablar con Eva, habla con Eva, no con Adán. Pero como Eva ve que Adán no hace nada, Eva asume que no hay problema. Fue engañada y comió el fruto. Por no hacer la voluntad de Dios, terminó haciendo la voluntad de la serpiente. Padre de familia, en la medida que tú hagas la voluntad de Dios, Satanás tendrá que soltar a tus hijos, porque la cobertura de tu casa y de tu familia están sobre los padres. Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor. Si va a aplaudir, aplauda. Si alguien le va a dar gloria, dele gloria a Dios bien fuerte. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Diga conmigo: Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva no entendieron que era mejor que Dios decidiera por ellos, y simplemente se pusieron a escuchar lo que la serpiente les había dicho. Hermano, Dios quiere reservarse el derecho que tú le permitas que te guíe. Si tú dejas que Él te guíe, Él sabe lo que es bueno para ti y lo que es malo. Ya que Adán y Eva destaparon el conocimiento del mal y el conocimiento del bien, ya no tenemos otra. Antes ellos podían ser guiados por Dios y no conocer el mal. Y ahora que existe el mal por Adán y por Eva, deja que Dios te guíe, porque Él sabe, de acuerdo a su voluntad, lo que para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Pero si tú te separas de Dios, nunca podrás darte cuenta que era lo bueno que Dios tenía para ti. Hermano, todo el pecado que hay hoy en el mundo, todas las maldiciones que hay sobre este mundo, todas las enfermedades, aún los desórdenes atmosféricos que existen en este planeta, son resultado de que el hombre ha ejercido la voluntad incorrectamente. ¿Usted cree que Dios va a crear un mundo para que se autodestruya? No, el mundo será destruido, cielo nueva, tierra nueva, pero porque el hombre, en lugar de hacer la voluntad del Padre, ha hecho su propia voluntad y la del enemigo. De ahí vienen las enfermedades, de ahí viene el pecado, de ahí vienen las desgracias. Si todo matrimonio girara en torno, vamos a hacer la voluntad de Dios, no habrían divorcios. Alguien dígame algo, por favor.
Si la gente se rindiera a hacer la voluntad de Dios, la depresión no existiría. ¿Por qué? Porque Dios llenaría el corazón de alegría, llenaría el corazón de paz. Porque yo no sé si usted lo sabía, mi Dios es bueno y su voluntad es buena. ¿Por qué hay dolor en la tierra, pastor? Porque el hombre sigue haciendo su voluntad. Porque hay asesinatos, sicariatos, muertes, desgracias, femicidios. Porque la gente no quiere la voluntad del Padre. Porque se destruye el hogar y hay hogares que no subsisten económicamente, no les da el dinero. Porque escogieron la voluntad de simple y sencillamente despilfarrar su dinero en cosas vanas y superfluas. En el momento que uno comienza y se rinde a la voluntad de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Muchas de las crisis que se puede vivir el ser humano es porque ha usado mal la voluntad de Dios, terminando haciendo la voluntad del enemigo y terminando haciendo su voluntad propia. Hay tres cosas que suceden cuando no se hace la voluntad de Dios. Número uno, voy rapidito, número uno. Tres cosas que suceden cuando no hacemos la voluntad de Dios. Número uno, el hombre termina haciendo la voluntad del diablo por dirección del diablo. Al final la gente dice: a mí nadie me domina, a mí nadie me da órdenes, a mí nadie me manda. Sí, papito, si tú haces cosas contrarias a acercarte a Dios y a hacer la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del enemigo. Y la voluntad del enemigo combate contra la de Dios. Se me fueron los amenes. Número dos, ¿qué sucede cuando yo no hago la voluntad de Dios? El hombre termina satisfaciendo sus deseos personales, no los de Dios. Por eso es que hay personas que lamentablemente llegan a conocer el vicio, llegan a conocer el sexo desenfrenado, llegan a conocer las perversiones sexuales que se mueven hoy en día, y lo que están haciendo es gratificando su carne, aunque a Dios no le agrada. Y entonces ya luego, cuando la persona está con una enfermedad venérea o con lamentablemente un dictamen médico, entonces ahora sí quiero hacer la voluntad de Dios. No quisiste hacerla cuando tenías que hacerla. Se termina haciendo la voluntad de nuestros deseos y no la voluntad de Dios. Número tres, ¿qué sucede cuando yo no hago la voluntad de Dios? Le quito a Dios el derecho de que Él gobierne la creación. Si nuestro Dios gobernara la creación estaría ordenada, poderosa y hermosa. ¿Cuántos saben que en este mundo hay lugares que son bellísimos de conocer? ¿Verdad que sí? Dios a usted se lo ha permitido. Algunos de ustedes, Dios les ha permitido pasear la playa, la montaña, otro país, cosas maravillosas. Eso es nada a como podría estar hoy el mundo si la gente hiciera la voluntad de Dios. Lo que pasa es que este mundo está casi que en un proceso autodestructivo. Satanás, grave es esto, Satanás violó la voluntad de Dios. Adán, esto es muy importante, quiero que se lo aprendan. Satanás violó la voluntad de Dios. Adán traicionó la voluntad de Dios y la tierra se quedó sin la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Esto suena simple, pero es profundo. Satanás violó la voluntad de Dios. Pastor, ¿dónde violó la voluntad de Dios? En el cielo. Adán traicionó la voluntad de Dios. ¿Dónde? En la tierra. Cuando el diablo violó la voluntad de Dios en el cielo y Adán traicionó la voluntad de Dios en la tierra se quedó sin la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Satanás violó la voluntad de Dios en el cielo, Dios lo sacó del cielo y lo tiró a la tierra. En el momento que Satanás cae en la tierra se queda sin la voluntad de Dios. Va a tener que oír la mañana otra vez. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Pastor, y entonces, ¿cómo podemos hacer si usted mismo está diciendo que la tierra se quedó sin la voluntad de Dios? Sencillo. Tú te conectas con el Dios del cielo y la voluntad de Dios es hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Pero depende de ti. Depende de ti. Te voy a decir algo. En un barrio, todo el caserío puede estar pasando momentos duros, tristeza, dolor, ansiedad, pobreza, enfermedad, quebranto. Que en ese barrio una casa que haga la voluntad de Dios es luz en medio de todas las tinieblas. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios que es hecha en el cielo es hecha ¿dónde?
En la tierra. Exacto, corazón. Pero depende de ti. Y cuando usted está en su casa, usted dice: qué triste lo que está pasando en esa casa. Oiga el dolor que se oye en esa casa. En esa casa no hay alegría, no hay paz. Siempre todo es bochinche, platos voladores, sartenes ninja. Aquello es una desgracia. Y es triste porque todo el barrio conoce que en esa casa no hay gozo, no hay paz. ¿Pero por qué? Porque cada uno ha decidido hacer su voluntad. Y cuando usted hace su voluntad, la voluntad del cielo no puede venir a la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo lo violó en el cielo y Dios lo sacó del cielo y lo envió a la tierra. Por eso Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Dice Génesis 1:1 y la tierra estaba, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién desordenó la creación de Dios? Satanás, cuando cayó en la tierra. Y aquí en la tierra, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Traicionó la voluntad de Dios. Porque ya que Satanás me falló en el cielo, voy a enviar un hombre a la tierra. Y a ese hombre en la tierra le voy a autoridad, le voy a dar dominio y le voy a dar imagen. Y le voy a poner en él el libre albedrío. Lamentablemente ese hombre no, Satanás la viola en el cielo y Adán la traiciona en la tierra. Entonces dice Dios: ¿ahora qué hago? En el cielo el diablo me daña, se lleva la tercera parte de los ángeles. En la tierra el hombre que le di mi imagen, mi sustancia, mi autoridad, mi vida, mi deidad, me traiciona. ¿Qué hago ahora? Voy a enviar a alguien que será divino y será humano, y su nombre es Jesús. Y lo que el primero falló, este no me va a fallar. Si tú vives para Cristo, podrás hacer. Alguien debería de aplaudir y darle gloria a Dios bien fuerte en el nombre de Jesús. Hebreos 17. Ya sabía todo esto, ¿eh? Hebreos 17. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? Yo sé que aquí todos los líderes de Geo ya lo sabían, pero les estoy refrescando ahí para que Giselita y Jorgito y todos. No, yo estoy aprendiendo. Wally sí sabía y Andrés, pero porque yo con los jóvenes fluyen en otra burbuja. Pero Hebreos 17. Diga conmigo: el diablo violó la voluntad. Adán la traicionó. ¿Quién viene ahora? Hebreos 17. Mi Jesús. Para alguien es su Jesús también. Alguien dice mi, diga mi Jesús. No, pero dígalo así como que diga: mi Jesús. Este precioso Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro o en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste. Eso era toda la economía del viejo pacto. Llegó un momento donde Dios dijo: nada de eso me satisface, no hay forma de cambiar al hombre. Dice: no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Y qué significa eso? Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo que practicaba la ley, lo que no perfeccionó al hombre. Porque dice la Biblia que por la ley ninguno se justifica. Y aunque la ley funcionó como un ayo, como un maestro para guiarnos a Jesús, pero Jesús dice: mejor quítalo y establece esto último. Esto último es yo que vengo, dijo Jesús, para hacer tu voluntad. Y lo que el hombre no lo había podido lograr, Jesús lo pudo lograr. Lo que el primer hombre que Dios puso en la tierra traicionó, ahora Jesús, lo vimos en Lucas 22, dice: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Maranata Heredia, le tengo una buena noticia. Así como un ángel fortaleció a Jesús cuando él quiso hacer la voluntad del Padre, estés pasando un momento fuerte, Dios tendrá sus ángeles para ayudarte, guardarte y protegerte. Alguien debería darle la gloria a Dios bien fuerte en el nombre de Jesús. Apláudale a él. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Diga conmigo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pastor, pero cuesta mucho. Sí, cuesta. Pero le voy a decir algo: cuesta más no hacerla. Te puede costar la vida, te puede costar el hogar, te puede costar la familia. Dígame en algo, amén.
Es que a mí me cuesta mucho ir a la iglesia, me cuesta mucho servir, me cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Te va a costar más la vida, querido. ¿Qué es lo que a mí me garantiza que Dios va a tener misericordia de mí? No por lo que yo hago, sino porque yo siempre he tratado en 23 años de pastoreo de quedarme en un cuadrito chiquitito. ¿Y saben cómo se llama ese cuadrito? La voluntad de Dios. Siempre que yo no me salga de la voluntad de Dios, vengan pruebas, vengan tentaciones, vengan situaciones, si yo me quedo ahí en la voluntad de Dios, Dios promete guardarme, Dios promete enviar su ángel, aleluya. Dios promete estar conmigo. Yo quiero hacer una pregunta, a ver cuántos son sinceros, de verdad, de verdad. A ver cuántos son sinceros en esta noche. ¿Cuántos reconocen que el día que usted se salió de hacer la voluntad de Dios, cosas fuertes, cosas tristes, cosas que usted no quisiera que se repiten? A ver cuántos son sinceros, pasaron en su vida. Vamos a ver cuánto le va. Me gusta porque esa es la verdad, querido, esa es la verdad. Yo he hablado aquí con muchachos, con muchachas que me dicen: pastor, si yo no me hubiera salido de Dios, desde que me salí de Dios, desde que me aparté de Dios, desde que me descuidé, ¿cuántas cosas comenzaron a pasar en la vida de esa persona? Si esa persona se hubiese mantenido simple y sencillamente conectada con Dios, sirviendo a Dios, rendido a Dios, hermano, de cuántas cosas Dios lo hubiese guardado. El ser hijos de Dios nos da la responsabilidad divina. Aquí termino. Seguimos la semana que viene. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios le ayude y que Dios sea el que controle su voluntad? Alguien dígame amén. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad divina y legal. Debe de ser. Es más, le voy a decir una cosa. Cualquier ser humano de allá afuera, así no está en la iglesia, mano, así no sirva ni a Dios, todo ser humano está obligado a seguir las reglas y las normas morales que harían de nuestro país y de nuestro mundo un mejor mundo, sin meter nada que tenga que ver con el cristianismo. Si todos los hombres vivieran responsablemente, si todas las mujeres vivieran responsablemente, porque aún las leyes de la tierra las puso Dios. Si el ser humano siguiese esas reglas, viviríamos en un mejor mundo. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde simple y sencillamente la gente se opone a todo lo que es establecido por Dios. Por eso yo declaro en esta noche: Señor, que tu voluntad del cielo sea hecha sobre la tierra. Un versículo más de Jesús y nos vamos. Juan 6:38. Juan 6:38. Hablando de Jesús también: porque he descendido del cielo. Oh, ese es mi Jesús. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que alguien declare eso, sino que alguien quiere hacer esa oración conmigo, siguiendo el ejemplo de nuestro Jesús. Diga: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Le voy a decir algo, hermano. Mucha gente le tiene miedo a la voluntad de Dios, y le voy a decir por qué. Porque muchas veces la voluntad de Dios, esto tengo que decirlo, muchas veces la voluntad de Dios para ti no es la que le agrada a tu carne. La que le agrada a tus ojos, ni la que satisface nuestros deseos egoístas. Y le digo algo, nuestra carne lo sabe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a controlar nuestra voluntad para que no choque con la voluntad de Dios. Quiero esta línea. Escuche esto, Yaira. Digo Yaira porque está haciendo lo real. Quiero que aprendan esto porque me bendijo mucho. Presta atención. Una cosa, escuchen esto. Una cosa es controlar mi voluntad para no hacer lo malo. Cualquiera que sabe que algo en el cual el enemigo o la gente te está seduciendo, tentando,
Es fácil, porque usted dice, eso es malo, yo no quiero hacer eso. Es fácil tú controlar tu voluntad para no hacer algo malo, porque sabemos que es malo y atenta a la santidad de Dios. Pero algo muy diferente, escuche esto, es controlar mi voluntad, aunque sea por algo bueno, pero no es lo que Dios quiere para ti ahora. ¿Qué significa eso, pastor? Que hay cosas que Dios quizás a ti te permitió un tiempo y fue bueno, pero ahorita no es la voluntad de Dios, aun siendo bueno, que este tiempo sea para ti. Cualquiera controla su voluntad cuando algo que viene es malo, pero cuando usted ve que viene algo bueno, pero no es de Dios, para ti, allí tienes que aprender a rendirte y a controlar tu voluntad, rendido a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Esa propiedad, no puedo dejar de hablar de eso. Pastor, hable de otra cosa, ¿no quiere? Yo soy el que tengo el micrófono. Esa propiedad, bella, pero antes de esa vimos dos, es más, tres propiedades, y se veían buenas. ¿Recuerda la primera que pusimos, que era una bodega? Yo se lo puse, se veía bueno. 1400 metros, con una bodega de 700, se veía buena, pero la pusimos en el altar de Dios para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahí cerquita estaban vendiendo otra propiedad de 3000 y pico de metros. También la pusimos en el altar de Dios. Y no, como que eso que usted no siente paz. Pero bueno, estábamos dispuestos a negociar. Y se veía también buena. Al fin y al cabo, usted no está comprando una propiedad para levantar un bar. Es una propiedad para una iglesia. Por todo lado es que buena. Aquí cerca nos ofrecieron una propiedad que tenía un edificio de una planta pequeñito. Superaba si acaso en 100 metros más. Una inversión enorme. Además, yo siento que me estaban vendiendo la mitad de Costa Rica por el precio que me estaban pidiendo. Yo no sé si es que iban a construir el Pentágono en los Estados Unidos allí, pero era un precio exorbitante. Sin embargo, se veía bueno. Muy cerca, usted ni siquiera hubieran sentido la diferencia. Lo pusimos en el altar de Dios. Todo lo que sea pecado es fácil que tú a tu voluntad le digas no, pero cuando algo es bueno, tú tienes que estar seguro que es Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y apareció esta propiedad. Y el domingo seguimos. Den un aplauso fuerte al Señor. La gente dice, el pastor nos tiene en un puro misterio. Vengan el domingo. Y usted sabe que cuando yo les dé la noticia, eso no se transmite. Los que nos están viendo, va a tener que venir. Estamos fuera del país, venga, yo lo recibo, le mando un hermano al aeropuerto. Pero hermano, usted pone señales a Dios. Usted le pone un vellón por aquí, otro vellón por allá. Y Dios va moviéndose de una manera que usted se queda. Usted dice, wow. Mi esposa ayer terminó llorando después de una reunión, llorando de gratitud, porque lo que viene
es bien grande. Pero, repito, necesitamos calibrar nuestra voluntad con la de Dios. Porque al final la iglesia no se va a llamar la iglesia Obando Alvarado, es Maranata Heredia, la iglesia de la ciudad, gloria a Jesús, donde la gente va a ser tocada, transformada, renovada, y nuestra voluntad está rendida a Dios.